Bueno, a continuación les hablaremos acerca de las interacciones que se dan entre microorganismos y microorganismos. Esta exposición está a cargo de Mayerly Garcés Pérez y mi persona, María José Molina Muñoz. Primero que todo, ¿qué es una interacción? Se conoce como la relación que establecen los organismos. Se puede decir que no existen organismos viviendo aislados de su entorno. Estos son parte del medio y pueden depender el uno del otro. De hecho, tienen diferentes tipos de interacciones entre ellos y muchas de estas son esenciales para su supervivencia. Interacciones dentro de la misma población microbiana. En una misma población microbiana se puede dar lugar a interacciones positivas y negativas. Dichas interacciones se observaron primero en los animales y en plantas. Están interrelacionadas y dependen de la densidad de la población. Interacciones positivas. El conjunto de interacciones positivas en una población se denomina cooperación. La cooperación tiene lugar porque las membranas celulares semipermeables de los microorganismos son imperfectas y dejan escapar intermediarios metabólicos de bajo peso molecular que son esenciales para la biosíntesis y el crecimiento. En una población, una elevada concentración extracelular de estos metabolitos contrarresta la pérdida y facilita la reabsorción. Pero para una única célula o para una población de muy baja densidad, las pérdidas pueden sobrepasar la velocidad de síntesis y pueden impedir el crecimiento. Como ejemplo, la formación de colonias de poblaciones microbianas es probablemente una adaptación basada en interacciones cooperativas dentro de la población. Incluso las bacterias móviles que podrían separarse unas de otras a menudo permanecen en colonias. Y esto es más frecuente de observar porque esta sucesión en una población permite una mayor eficacia en la utilización de los recursos disponibles. Un ejemplo de esto es en el caso del protista mucoso Dictyostelium. Son evidentes las interacciones cooperativas complejas dentro de una población. Cuando los recursos nutritivos pasan a ser limitantes, las células ameboides del Dictyostelium se agregan y forman lo que parece un solo organismo. La agrupación es la respuesta al estímulo químico del AMP cíclico liberado y tiene lugar en forma de un movimiento ondulatorio pulsante a medida que el estímulo de síntesis de AMP se transmite de las células proximales a las distales. Las células agregadas o agrupadas forman un cuerpo fructífero y esporas que posteriormente se dispersan. Este mecanismo ocasiona con frecuencia que algunas esporas alcancen algunos hábitats con mayor abundancia de alimento y allí germinan y se iniciaría una nueva etapa de vida ameboide. La comunicación entre los miembros de esta población microbiana permite la búsqueda cooperativa y el uso conjunto de los recursos del hábitat. Interacciones negativas. El conjunto de interacciones negativas en una población se denomina competencia, puesto que los miembros de una población usan los mismos sustratos y ocupan el mismo nicho ecológico. Si un individuo de la población metaboliza una molécula que se encuentra en el sustrato, esta ya no estará disponible para el resto de la población. En los hábitats naturales con bajas concentraciones de sustratos disponibles, el aumento de la densidad de la población causaría un aumento en la competitividad por dichos recursos. Como se ha descrito, la presencia de fugas de intermediarios metabólicos
puede representar una forma de cooperación. No obstante, la acumulación de algunos productos metabólicos, como lo son los ácidos grasos de bajo peso molecular y el sulfuro de hidrógeno, constituye un mecanismo de retroalimentación negativa. Su acumulación puede limitar el crecimiento de algunas poblaciones, incluso cuando el sustrato aún esté disponible. Como ejemplo de este tipo de interacción competitiva, se podría mencionar cuando hay acumulación excesiva de sulfuro de hidrógeno. Esto puede limitar la reducción del sulfato. También la acumulación del ácido láctico y de otros ácidos grasos pueden detener la actividad del lactobacillus, y la acumulación de etanol impide que continúe la formación del Saccharomyces. De un modo parecido, la acumulación de ácidos grasos durante la biodegradación de hidrocarburos puede bloquear su metabolización microbiana posterior, y la acumulación de dicloarenilina procedente del catabolismo del propanil puede impedir el crecimiento posterior de la penicilina Piscarium. Una curiosa base genética para las interacciones negativas es la existencia de las genes que codifican péptidos o proteínas que causan muerte celular. Como ejemplo de esto, podemos mencionar algunas cepas de Escherichia coli. Estas cepas contienen el gen HOT, conocido como el gen suicida. Este codifica un péptido que daña el potencial de membrana y provoca la muerte de células que expresan el mencionado gen HOT. Interacciones entre poblaciones microbianas diferentes. Bueno, las interacciones entre poblaciones microbianas diferentes es frecuente en la naturaleza. Entonces, y son conocidas también como simbiosis. Este término se usa para indicar las relaciones muy estrechas entre dos poblaciones. Las interacciones posibles entre poblaciones microbianas pueden identificarse como interacciones negativas, ya sean competencia y amensalismo, y interacciones positivas como comensalismo, sinergismo y mutualismo. O también existen interacciones positivas para una población, pero negativas para la otra, como son el parasitismo y la depredación. El desarrollo de interacciones positivas permite a los microorganismos utilizar los recursos disponibles con mayor eficacia y establecerse en algunos hábitats que de otro modo no hubieran podido ocupar. Las interacciones negativas, por otro lado, representan mecanismos de autorregulación que limitan la densidad de la población, y con el tiempo estas interacciones pueden beneficiar a las especies porque impiden la sobrepoblación, la destrucción del hábitat y la extinción de esas especies. Neutralismo. Bueno, el concepto de neutralismo implica la falta de interacción entre dos poblaciones microbianas. El neutralismo no puede ocurrir entre poblaciones que tengan la misma función en la comunidad o cuyas funciones coinciden parcialmente. Es más probable que se dé entre poblaciones microbianas con capacidades metabólicas muy diferentes que en poblaciones con capacidades metabólicas similares. Tiene lugar en hábitats marinos y en lagos oligotróficos. Estos son los de baja concentración de nutrientes, donde la densidad de población es extremadamente baja. En los sedimentos y en el suelo ocurre cuando la población microbiana ocupa zonas separadas, o sea, diferentes del microhábitat, del suelo o de las partículas del sedimento. Sin embargo, la separación física por sí sola no asegura una relación de neutralismo. Las condiciones ambientales que no permiten un crecimiento microbiano activo favorecen el neutralismo. Un ejemplo de neutralismo se da en la producción de esporas, cistes
u otras estructuras de reposo durante periodos de estrés ambiental. Así como las altas temperaturas o la sequía permiten que las poblaciones microbianas establezcan relaciones de neutralismo. En esta situación, la única interacción significativa es la que se establece con el estrés ambiental. La estrategia de supervivencia es evitar las interacciones interpoblacionales durante tales periodos. Comensalismo. Aunque es común en poblaciones microbianas, no tiene por qué darse siempre. Esta es una relación que obtiene un beneficio en tanto que la otra no resulte perjudicada. Se trata de una relación unidireccional entre dos poblaciones, la no afectada por definición que ni se beneficia de las acciones de la segunda población ni se ve perjudicada, y la población receptora que puede necesitar el beneficio obtenido de la población afectada, pero también podría recibir la ayuda necesaria de otras poblaciones con capacidades metabólicas parecidas. A menudo se produce cuando durante su crecimiento y su metabolismo normal, la población no perjudicada modifica el hábitat adecuado a las necesidades de otra población, la cual se beneficia. Por ejemplo, cuando una población de anaerobios facultativos usa el oxígeno y disminuye la presión de oxígeno, crea un hábitat adecuado para el crecimiento de los anaerobios estrictos. En dicho hábitat, los anaerobios estrictos se benefician con el metabolismo de los organismos facultativos y estos no se ven afectados por la relación si las poblaciones no compiten por los mismos sustratos. La existencia de anaerobios estrictos en microambientes de los hábitats predominantemente aeróbicos depende de las relaciones de comensalismo. Sinergismo. Bueno, en una relación de sinergismo entre dos poblaciones microbianas indica que ambas se benefician de la relación. La asociación no es obligatoria. Ambas poblaciones pueden sobrevivir en su ambiente natural, aunque al principio la asociación ofrece algunas ventajas. El término sintrofia se aplica a las interacciones de dos o más poblaciones que se aportan mutuamente nutrientes que les son necesarios. En la figura que se observa en la diapositiva se muestra un ejemplo de la alimentación cruzada, un ejemplo de sintrofia. Bueno, la población 1 puede metabolizar el compuesto A formando el compuesto B, pero no puede ir más allá de este punto sin la cooperación de otra población, porque le faltan las enzimas necesarias para efectuar la siguiente transformación de la vía. La población 2 no puede usar el compuesto A, pero sí el compuesto B, a partir del cual forma el compuesto C. Ambas poblaciones, 1 y 2, pueden realizar los pasos posteriores a la formación del compuesto C, produciendo así la energía necesaria y los productos finales que ninguna de las dos poblaciones podrían producir por separado. Bueno, el mutualismo es una relación obligada entre dos poblaciones, de las que ambas se benefician. Bueno, el mutualismo es un tipo de relación altamente específica. Normalmente, un miembro de la asociación no puede ser sustituido por ninguna otra especie. El mutualismo requiere una proximidad física muy estrecha entre las poblaciones que interaccionan. La relación entre ciertas algas o cianobacterias, también algunos hongos que causan la formación de líquenes, son probablemente los ejemplos más notables de la relación mutualista intermicrobianas. Competencia. A diferencia de las interacciones positivas, la competencia representa una relación negativa entre dos poblaciones,
ya que la supervivencia y el crecimiento de ambas se van a ver perjudicadas. Las poblaciones alcanzan una mayor densidad y una menor tasa de crecimiento que en ausencia de competencia. La competencia tiene lugar cuando dos poblaciones usan un mismo recurso, ya sea el espacio o un nutriente. La competencia puede darse en relación a cualquier recurso limitante del crecimiento. Algunos recursos por los cuales las poblaciones microbianas pueden competir son las fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, fuentes de fosfato, fuentes de oxígeno, además de factores de crecimiento como son el hierro y el agua. La competencia tiende a producir separaciones ecológicas de poblaciones estrechamente relacionadas. A esto se le conoce como el principio de exclusión competitiva. Amensalismo. Bueno, los microorganismos que producen sustancias que son tóxicas para poblaciones competidoras tendrán una ventaja competitiva natural. Cuando una población microbiana produce una sustancia que es inhibidora para otras poblaciones, la relación entre las poblaciones se denomina amensalismo. La primera población puede que no se vea afectada por la sustancia inhibidora, puede que gane una ventaja competitiva que le beneficie. Para describir estos casos de inhibición competitiva se usan los términos antibiosis y alelopatía. El amensalismo puede conducir a la colonización preferente de un hábitat. Una vez que un organismo se ha establecido en un hábitat, puede impedir que otras poblaciones sobrevivan en él. La producción de ácido láctico o de otros ácidos grasos de bajo peso molecular similares es inhibidora para muchas poblaciones bacterianas. Bueno, parasitismo. En una relación de parasitismo, la población que se beneficia, el parásito, satisface sus requerimientos nutricionales del organismo hospedador, que sale perjudicado. La relación hospedador-parásito se caracteriza por un periodo de contacto relativamente largo, que puede ser directamente físico o metabólico, normalmente, pero no siempre. El parásito es más pequeño que el hospedador. Algunos parásitos permanecen fuera de las células de la población hospedadora y se denominan ectoparásitos. Y otros penetran las células hospedadoras que se denominan endoparásitos. Normalmente la relación hospedador-parásito es muy específica. Los hábitats disponibles para las poblaciones de parásitos estrictos se limitan a los hospedadores disponibles. En algunos casos, la especificidad depende de qué características de la superficie del organismo permiten la unión física del parásito a las células del hospedador. Los virus son parásitos intracelulares estrictos que muestran una gran especificidad por las células del hospedador. Existen parásitos víricos de poblaciones bacterianas biológicas, de algas y de protozoos. La depredación. En el mundo microbiano, la diferencia entre parasitismo y depredación no es fácil de definir. La depredación, como el parasitismo, es un mecanismo de control de la población que amortigua las explosiones de población e impide que se agoten los recursos nutritivos del hábitat, lo que causaría una grave disminución en la población. La coexistencia entre las especies depredadoras y las presas puede darse con las oscilaciones periódicas de la población. Si la especie de la presa logra escapar temporalmente a la presión de depredación. Se conoce que la presión de la depredación causa una situación de estrés en la población de la presa, que actúa mediante la selección natural, estimulando la aparición en las especies presas de características que le proporcionen mecanismos de escape.
Dichas adaptaciones comprenden la capacidad de reproducirse rápidamente, de desarrollar estructuras de reposo resistentes como las endosporas y de adquirir estructuras superficiales como las espinas que desanimen al depredador. Muchas gracias.